Sí, se ve bien, Annette. Qué bueno. Qué bueno, pues preparé una clase muy padre porque me di cuenta que creo que hace un año preparé una o hace dos. Iba a dar la misma, pero dije, no, ¿cómo crees? Ah, Entonces, preparé un material nuevo muy interesante que yo creo que les va a gustar a todos mucho, con seguramente un sí. enfoque diferente Ah, de sí, Hashem. sí, Pues sí, seguramente. porque ya chole con el mismo rollo. Quiere decir, bueno, tampoco puede ser tan innovador, pero se podemos hacer un enfoque un poquito más constructivo y no tan mal. Entonces está bien. Ok, ¿quieres cerrar esto para que te veas tú en grande primero y ya después lo abrimos? Sí, perfecto. Y si oye, tú lo grabas, ¿verdad, Anita? Sí, queda en Facebook, ahorita igual voy a decir. Este, si quieres, son 7:59, en un minutito, y ahorita doy todas las instrucciones y se queda grabado en Facebook y en YouTube de la Keile. Si tú quieres para el final, para las preguntas, modéralas tú para que no se haga un Sí, relajo. sí, es lo que digo Y también. eso está bien. Y ya están todos callados y todo, ¿verdad? Sí, 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 nada más. Ellos nos ven a nosotras dos y nos oyen y nosotros Sí, no los vemos a ellos. está muy bien. ¿Ok? Sí, súper. Pues ya son las 8. Así que, pues podemos empezar. La verdad es que es un gusto para la Keile tener con nosotros hoy a nuestra amiga, a la doctora Annette Pierre, que desde hace un buen rato no la teníamos por acá, pero hoy es un honor tenerla con un tema tan interesante de la destrucción a la renovación justo para el día de hoy. Annette, Así bienvenida, es. ¿cómo estás? Muy bien, Anita. Es un gusto y es un gusto estar de nuevo en la Keilah. Es un gusto volverte a ver y pues tener este foro tan maravilloso que siempre ha sido un lugar donde todo mundo puede entrar y Ah, aprender juntos. perdón. Sí, salud. Perdón. No hay Ahora sí, problema. eso no lo puedo manejar. Está muy Pero bien. no, muchísimas gracias a ti, Anet. La verdad es que de veras nos encanta. Me encantó cuando pues se hizo esta plática para que pudiéramos escucharla, para que nos pudieras dar tu punto de vista de este tema tan interesante. Y antes de dejarte el micrófono, quisiera, bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todo el público que nos está escuchando, tanto en nuestra plataforma de Zoom como por Facebook. Recordarles que esta plática queda grabada en Facebook y en YouTube de la Keile. Y también recordarles que al final de la plática ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en preguntas y respuestas en el Zoom o por Facebook y yo las leeré al final para que Annette nos conteste todas las dudas y comentarios que tengan, ¿ok? Y pues bueno, yo creo que te voy a dejar ya el micrófono, Annette, para que podamos empezar con este interesante tema. Y pues bienvenidos todos. Excelente. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto, Anita. Y bueno, vamos a comenzar. Gracias. Es un gusto estar con todos ustedes en un día tan sensible y tan importante como es el día de hoy. Estamos en Tisha B'Av. Por lo tanto, preparé una clase especial con un material distinto, con un enfoque diferente a otros que he dado en otros años y a otros que dan otras personas. En esta ocasión quiero ser un poco más optimista y por lo tanto, pues preparé una clase que yo creo que les va a parecer muy interesante sobre lo que yo llamo la raíz espiritual del día del 9 de Av. Quiero comentarles a todos ustedes que todas las cuestiones que suceden a nivel mundial, a nivel histórico, a nivel en el mundo físico, la realidad es que tienen un origen en los mundos superiores. Por lo tanto, todo lo que sucede acá y todo lo que vemos en el mundo de la causa y el efecto, la realidad es que tienen una raíz espiritual y por lo tanto entendiendo un poco más sobre qué es el mes de Av y la energía propia del mes y lo que dice el Sefer HaYetzirah propiamente del mes, será una forma muy importante de entender los eventos que suceden en el mes de Av.
Y bueno, pues vamos a comenzar. Esta clase se llama De la destrucción a la renovación y mi intención es sensibilizarnos a estos temas y también sensibilizarnos de una manera constructiva, qué se espera de nosotros para poder cambiar esta fecha que normalmente es una fecha relacionada a cosas negativas, a destrucción, a desolación, para convertirla en un momento de exactamente lo opuesto, de renovación, de reconstrucción y de plena unión. Así que todos bienvenidos a esta presentación y las preguntas las vamos a resolver al final. Gracias. Para poder entender qué sucede en este mes y no sentirnos simplemente agobiados por las malas cosas que han pasado de manera reiterativa, es importante entender qué es el mes de Av. El mes de Av corresponde al mes de Leo y es un mes que tiene una energía muy particular, que obviamente las cuestiones que van a suceder en este mes tienen que ver mucho con la energía que hay en los planos superiores. Por lo tanto, pues, cabe decir que el mes de Av es un mes de grandes contrastes. Es un mes de grandes contrastes, se puede decir que es un mes de mucha polarización, porque por un lado tenemos el día 9 de Av, que es el día de hoy, que es un día de luto, es un día de ayuno, es un día de restricción, es un día de lamentación, es un día que realmente tenemos que sentir dolor, tenemos que provocar ese dolor, que es difícil porque llevamos 2000 años sin templo y por lo tanto hemos tenido que hacer muchas cosas para provocar este dolor y esa sensibilización hacia la falta del Betamigdash. Pero por otro lado, en un par de días, por exactamente el siguiente martes, tenemos una fiesta llamada el 15 de Av, llamado también Tu B'Av, que es una fiesta de origen talmúdico, pero es una fiesta que dicen los hajamim que no existía una fiesta más feliz en el pueblo de Israel que el 15 de Av. Entonces, esto es como una cuestión bipolar. Por un lado tenemos lo peor y de repente tenemos lo mejor, un día del amor, un día de conseguir pareja. Y este tipo de elementos eh, contrastados es algo que es parte de la naturaleza de este mes. Entonces, vamos a hablar un poquito del mes. El mes se llama Av, y en hebreo la palabra Av es Aleph Bet, significa padre, papá. Y obviamente, pues nuestro papá últimamente es Dios. Entonces, por un lado tenemos al padre que sufre al ver que pues sus hijos están dispersos, que sus hijos han tenido que pasar por tantas tribulaciones, tantos elementos tan negativos históricamente. Sabemos que cuando se destruye el templo no es nada más la pérdida de la estructura del templo o lo que el templo representaba. Sabemos que el templo era la morada de la Shejina, de la presencia divina, y la presencia divina se tiene que exiliar junto con su pueblo. Por lo tanto, pareciera que el problema del pueblo se refleja en el problema del padre. Entonces, tenemos a un padre que sufre de ver esto, pero por otro lado nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no lo arregla? ¿Y por qué no hay solución? ¿O por qué en 2000 años seguimos pasando por el mismo tipo de situación? Pero ahí hay algo muy interesante. A este mes tiene un sobrenombre. Normalmente los meses sí tienen un sobrenombre, pero este mes particularmente se llama Av Menahem. Y la palabra Menahem significa confortar, consolar. Entonces, por un lado, como que vemos un padre que nos quiere enseñar una lección, que nos quiere indicar en qué estamos mal y qué tenemos que corregir, pero por otro lado tiene todo este potencial del padre que conforta y que te dice, bueno, tienes que pasar cosas, experiencias duras para aprender y para superarlas. Entonces, esto es algo que es muy evidente en el mes de Av. Por otro lado, pues como ustedes saben, Leo es un león y el león es una figura también que tiene muchos contrastes. Por un lado, es el rey de todos los animales, lo cual lo hace como un líder. Y por otro lado, pues
tiene elementos de que es un animal muy salvaje y es un animal muy feroz. Entonces, contrasta su capacidad de liderazgo con su otra cara, que es una cara de ferocidad, de violencia. Y bueno, el león tiene todo el tiempo en la Torá asociaciones también muy duales. ¿Por qué? Porque por un lado, el león es un animal que no es kasher, es un animal que es impuro, que no se puede comer, lo cual lo tendríamos como el lado malo del león. Pero por otro lado, en la visión de Yehezkel, el profeta que vio la Merkabá, este profeta que vio cosas tan impresionantes, dentro de su visión, una de las caras que vio dentro de lo que es la carroza divina, el trono divino, es un león. Y por lo tanto, pues esto significa que es una figura que está enraizada en niveles superiores. Y por lo tanto está destinada a cosas muy buenas, pero por otro lado, si no se controla esa capacidad de líder, de personalidad, de fuerza, pues puede ser muy destructivo. Entonces, todo el tiempo vamos a ver que la energía de este mes es una energía muy polarizada entre lo que es Kadosh y lo que es Hol, lo que es santo, lo que es profano, lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es la destrucción, lo que es la reconstrucción, lo que es el enojo, la ira, etcétera. Y por otro lado, la compasión, la consolación. Por lo tanto, de entrada, el mes es propicio para estos extremos. Pareciera como es, o es esto o es esto. No hay términos medios. Y lo cual hace que este mes sea un mes que cuando llega, pues llega para el pueblo de Israel con un gran temor. Desde que empieza el mes de Av, dice el Talmud, que tenemos que bajar la felicidad. No dice que tenemos que suspender la felicidad, a diferencia del mes de Adar, que dice que Shenichnas Adar Marvin Besimcha, cuando llega Adar aumentamos la felicidad. Cuando llega Av, en términos opuestos, bajamos la felicidad. Lo cual indica que no tenemos que no estar felices, simplemente que no tenemos que aumentarla. El estado de felicidad es un estado muy importante para conectarse con Dios. Una persona que está viviendo una depresión, una pérdida, algo muy doloroso, es muy difícil conectarse con Dios. Por lo tanto, hay que entender que es un tiempo de luto, es un tiempo importante de reflexión, pero no inherentemente estamos hablando de que es un mes malo. Y no quiero que bajo ningún concepto vayan a pensar que hay una asociación inherentemente negativa del mes de Av, el otro lado, que es un mes que tiene un potencial de mucha luz, de mucha revelación y de mucho confort. Así que bueno, vamos a seguir hablando un poco del mes. Las cualidades del Arié, que es el león, por un lado está asociado con cosas tan buenas como el rey de Israel, el estandarte del rey de Israel, que es últimamente el David Melech Israel, que viene de Yehudá, es un león. Y obviamente el Mesías tiene una relación muy importante con el león, porque el Mesías es un líder político, es un líder muy, muy importante y viene de la casa de Yehudá, que Yehudá está relacionada con el león. Hay un escrito que dice que en el mes del león se va a destruir el Ariel, y curiosamente le llaman al Ariel, que tiene la misma raíz gramatical que Arié, que es león, que es el templo, y va a ser destruido por un león. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que la misma figura sea la que te va a confortar y por otro lado la que te va a destruir? Entonces vale la pena mencionar que hay varios escritos de la Torá, entre ellos el Sefer Daniel, la profecía de Daniel. Daniel profetizó la profecía de la visión de Nebuchadnezzar y su propia visión. Y es interesante porque Nebuchadnezzar, que es el que destruyó el primer Betamigdash, el que llevó a cabo el exilio, el primer exilio magno de los judíos que se los llevó a Babilonia, él también fue visualizado por Daniel como un león. Entonces, esto ya nos habla de que no puede ser casualidad
ver estas tendencias tan marcadas entre el bien y el mal con las mismas figuras. Entonces, por un lado podemos ver al león como este líder natural, y por otro lado sabemos que dentro de las cualidades de cada animal, el león se tiene que ver mucho con una cualidad muy negativa, que es la quina. La quina es la envidia. Y por lo tanto, pues también la misma envidia, hay envidia de la buena, que te dice, oye, envidio que eres una persona tan grandiosa, quiero ser como tú, que es como una motivación para ser mejor. Pero también hay una envidia que te corroe, que te destruye y que te hace odiar al prójimo. Entonces, todas estas cuestiones están ancladas en la naturaleza del mes de León, del mes de Aries. Tengo que mencionar algo muy importante, pero básicamente gran parte de esta información la conocemos por un libro, que es un libro muy importante de mística, por no decir el libro primario de mística, conocido como el Sefer HaYetzirah. El Sefer HaYetzirah es el libro de la formación, se atribuye a Abraham Avinu, y en el Sefer HaYetzirah cada mes está relacionado de manera muy particular con varios elementos, y estos son que cada mes tiene una relación con un zodiaco, que en este caso es lo que estudiamos del león, de Leo. Está asociado con una letra de las 12 letras simples. Está asociado a un planeta. Tiene una asociación con una tribu de Israel, porque son 12 meses y hay 12 tribus. Está asociado a un color. Está asociado a un tema de un sentido o alguna cualidad humana. Y por lo tanto, es muy interesante ver que el Hodesh Av, este mes, en términos del Sefer HaYetzirah, pues tiene la siguiente relación. El color que se relaciona con esta tribu es el color verde. La tribu relacionada al Hodesh Av es Shimón. El sentido que se tiene que agudizar en este mes es el oído, la Shmiá, y la letra simple relacionada con el mes de Av es la letra Tet, que es la letra que vemos acá. Entonces, todas estas cosas en primera instancia se ven como interesantes, pero la realidad es que cada uno de estos elementos nos va a dar luz a entender la energía de este mes últimamente. Entonces, vamos a hablar un poquito de la letra Tet. La letra Tet es una letra que hay un libro muy interesante que se llama Otillot de Rabbi Akiva, que trata un poco de que cada letra de las 22 letras del abecedario hebreo se presentan frente a Dios y le piden a Dios crear el mundo con ellas. Entonces, cada letra tiene un argumento muy convincente y se presenta ante Dios y le dice, crea el mundo conmigo, y Dios acepta su argumento o lo rechaza. Una de las letras, obviamente, que fue a presentarse, en este caso es la letra Tet. Llegó la letra Tet con un muy buen argumento y le dijo, Dios, crea el mundo conmigo. Finalmente, la primera vez que aparezco yo en tu sagrada Torá es con una connotación muy positiva. Cuando Dios, la primera vez que aparece la Tet en la Torá, es cuando Dios dice que lo que creó era bueno, Tov. Y obviamente Dios se queda pensando y le dice, es cierto, y eres una gran letra, y el bien viene asociado a tu letra, pero resulta que también la letra Tet está relacionada a la palabra Taor, a la palabra Tamé. Y la palabra Tamé significa impuro. Por lo tanto, no puedo invitarte a participar en crear el mundo contigo. Y se va triste. Hay muchos elementos muy interesantes, como que las tribus, ni una tiene la letra Tet, las primeras tablas no contienen la letra Tet. Entonces, esto es un tema que amerita otro tipo de análisis, pero hay toda una ideología muy interesante con la Tet, porque evidentemente la Tet es parte de esta misma dicotomía. Por un lado es Tov
es buena, pero por otro lado tiene un elemento de tamé, de impureza. Y esto es algo que nos hace patente la dicotomía tan importante de la energía de este mes. Ok. Desde el punto de vista del Sefer HaYetzirah, hay una cuestión que es bastante sofisticada, pero que es importante mencionarla. Todos los meses del calendario hebreo están relacionados a una forma de escribir el nombre de Dios. Porque si ustedes ven el nombre de Dios de 4 letras, es Yud Kei Vav Kei, realmente pues son 4 letras, pero realmente son 3 letras porque la letra Hei se repite. Y por lo tanto, cuando multiplicamos 4 por 3, genera unas 12 posibilidades de transmutar el nombre de Dios. El nombre de Dios de 4 letras es un tema muy, muy sofisticado de mística, en el cual la realidad es que toda la creación se lleva a cabo, el desenvolvimiento de la creación a través de este nombre. Curiosamente, en el primer mes del calendario hebreo, que es el mes de Nisan, el nombre del tetragrama se escribe como lo conocemos, Yud Kei Vav Kei. Quiere decir que la energía de ese mes es una energía lineal que viene de arriba abajo, y normalmente cuando viene la energía de Yud Kei Vav Kei, se considera que durante el mes, los primeros 15 días del mes, que son los días que la luna está creciendo, se consideran días de Gesed. Y en cambio, los siguientes días, cuando empieza a menguar la luz, cuando se empieza a desplazar la luna del sol, se consideran que son días de din, de juicio, de rigor. Y ese es el sentido natural con el que Dios creó. Por eso el primer mes, que es el mes de la creación, tiene que ver con cómo se escribe el nombre de Dios en Yud Kei Vav Kei. Bueno, cada mes tiene sus peculiaridades, pero poniendo la atención en cómo se escribe en este quinto mes, que es el mes de Av, resulta que es una energía muy rara, porque se escribe Hei Vav Yud Kei. ¿Y qué significa esto? Esto significa que la energía entra en un sentido retrógrado. Quiere decir, la energía de la primera parte del mes es una energía de din, de mucho rigor, y en cambio, a partir del 15, que precisamente es el Tu B'Av, entra la energía de Gesed. Por lo tanto, eso es como muy patente en este mes, que hay un estilo de energía retrógrada que no viene de arriba abajo, sino más bien que viene de abajo arriba. Aparentemente es un mes, y particularmente tanto el mes de Tamuz como el mes de Av y el mes de Tebet, también está considerado en el Sefer HaYetzirah como 3 meses que tienen una peculiaridad en la que el din es muy evidente. Entonces, muchos de ustedes conocen un poco de este lenguaje, pero para los que no conocen este lenguaje, es importante para mí mencionar que la realidad, y esto es muy importante, que el din es una fuerza necesaria en la creación, pero el din es rigor, y el din genera mucho escrutinio. Por lo tanto, en el mes de Tamuz, que es el mes del mes pasado, y en este mes, que es el mes de Av, pues son los meses de la Tkufá del verano. Y el verano es que nosotros estamos en un momento en el que hay muchísima luz. Hay lugares en el norte que nunca baja el sol. Quiere decir, el sol baja, pero nunca se hace oscuro. Quiere decir, es el momento que el sol está en su prime. Y este mes particularmente, el astro que domina al mes es el sol. Y es importante mencionarlo porque la realidad es que si nos hablan de Mercurio, nos hablan de Júpiter, la verdad no sabemos muy bien cuál es la influencia que estos astros tienen sobre nosotros, pero el Sol, cualquier persona sabe que el Sol es como evidente que detiene y que tiene que ver con la vida, con el calor, con la temperatura, con la posibilidad de tener el mundo que tenemos. Esto indica que la energía principal del mes de Av
es una energía de Din, hay mucha luz. Entonces la gente podría decir, bueno, pues si hay mucha luz, qué bueno, la luz es maravillosa. Y quiero aquí un poco desmentir un concepto que muchos tenemos equivocado. Pensamos que la oscuridad es mucho peor que la luz y que la luz es inherentemente buena. Pero la realidad es que no es así. La oscuridad está asociada a la ignorancia. Y la verdad es que en la oscuridad, cuando hay detalles malos o cosas pasando mal, como que pasan desapercibidas. Pues, pero en cambio, cuando hay mucha luz, de repente es como el foco viéndonos y eso genera mucho din. Y por lo tanto hay un principio en Kabbalah que dice que puede ser más peligrosa la luz que inclusive la oscuridad. Porque, ¿qué pasa? La luz es buena, la luz es conocimiento, la luz es creativa, la luz es esclarecimiento, pero también la luz puede quemar. Y la luz puede potenciar la energía. Y dado que este mes es un mes que tiene una energía tan polarizada, puede potenciar el bien, pero también puede potenciar el mal. Así que bueno, teniendo este conocimiento energético del bien, del mal, del mes, de las cosas que están inherentemente pasando, definitivamente vamos a empezar a armar el panorama del 9 de Av. Por último, quiero mencionar algo muy importante. La Torá, bueno, el día de hoy es el 9 de Av. Curiosamente, el 9 es la letra Tet. Entonces, el mes es Tet. Entonces, quiere decir esto que la energía particular de este mes se concentra en este día particular. Y ahorita voy a explicar un poco por qué. Cuando en Pesach cantamos el Ejad Miyodea, ¿quién conoce uno? Es una canción que parece como muy infantil, pero es una canción muy profunda, que decimos uno es Dios, Dios son las tablas, dos son las tablas, tres es los patriarcas, cuatro son las matriarcas, y el 9 siempre está relacionado a lo que se llama el Yerhei Leida, que significa los meses de embarazo. Entonces, aquí entra un tema muy interesante porque se dice que los 9 días, desde Rosh Chodesh Av hasta el 9º día de Av, que es el día de hoy, es como si fuera una gestación, como si fuese un embarazo. Y obviamente, pues la gestación, nosotros asociamos siempre el embarazo como algo bueno, pero a veces se gesta algo bueno y a veces se gesta algo malo. ¿De qué depende que salga bien o de qué depende que salga mal? Pues depende cómo venía esa semilla, depende de cómo venía esa intención. Por lo tanto, hay un importante pasaje talmúdico que nos dice que el 9 de Av es como una mujer parturienta que va a dar la luz y que puede salir todo bien, también como que se gesta la luz del Mashiach, se gesta el Mashiach en este día. No es que textualmente nace en este día, pero hay una asociación profunda de que el Mashiach nace este día, pero también se pueden gestar cosas desastrosas. Que históricamente hemos visto las tragedias que han sucedido en este día. Entonces, aquí hay un elemento bien delicado que tenemos que estar conscientes. Y por último, para terminar a hablar del número 9, de la letra Tet, voy a contarles algo muy interesante. Antes de que se diera la Torah en Har Sinai, la Torah tiene mitzvot antes de la entrega de la Torah. Entonces, a Adán le fue entregada 6 mitzvot, a Noach le fue entregada la 7ª mitzvah, a Abraham Avinu le fue entregada la 8ª mitzvah, que es el Brit Milá, y la 9ª mitzvah que aparece en la Torah es una mitzvah que se llama no comer del nervio ciático. Es una mitzvah que surge de la confrontación que tuvo Jacob con aparentemente el ángel de Isaf, de su hermano. Antes de que Jacob se encontrara físicamente con Isaf, él tuvo un encuentro muy extraño con un ser extraño que muchos de los jajamim
llegaron a la conclusión que se trata el ángel de Isaf, que no es por mencionar, pero se llama Samael, y tuvieron una pelea toda la noche. Entonces, esta escena, el Zohar la aborda de manera muy interesante, y el Zohar nos dice que la pelea que tuvo Jacob con este Ish o con este ángel extraño durante toda la noche es metafóricamente similar a la situación que va a tener Israel en todos sus años de exilio y que obviamente va a estar luchando contra Isaf de una manera bastante desafortunada, porque es una lucha drástica, no es, bueno, vamos a echar una luchita, no, es quién va a prevalecer, qué filosofía va a prevalecer, quién va a vivir, quién va a llevar el mundo. Y toda la noche representa al pueblo de Israel en el exilio, que básicamente el pueblo de Israel ha vivido mucho más en el exilio que en su tierra y que con el templo. Y curiosamente, cuando va a terminar la noche y que va a despuntar el alba, que obviamente cuando sale la luz es Yemei Meshiach, es que el ángel le dice a Jacob, ganaste. Y Jacob le dice, pues no te voy a dejar ir. Como que él se quería ir y Jacob le dice, no te voy a dejar ir y me tienes que dar una braja, me tienes que bendecir. Entonces está muy rara esta escena porque no buscas que tu enemigo te bendiga, ¿verdad? Y por otro lado, el enemigo le dice, oye, ¿y cuál es tu nombre a propósito? Y dice, ¿cómo no sabes mi nombre? ¿Cómo no sabes mi nombre si luchaste conmigo siempre? Y cuando Jacob le dice, soy Jacob, le dice, ya no vas a ser Jacob, ya vas a ser Israel, porque el nombre Israel significa prevaleciste, ganaste al final de todo. Entonces, la historia, este evento resulta que es como una metáfora de toda la historia del pueblo de Israel que se encuentra con enemigos, 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 lucha, 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 y al final de la oscuridad, que aparece la luz, que llega a Yemei Meshiach, Israel sale victorioso, pero el canijo del ángel le disloca la cadera y le daña el nervio ciático. Entonces, la prohibición, dice el Zohar, de comer este día es una extensión de la prohibición de comer, de no comer del nervio ciático, que es la parte baja del animal, que es el filete. Entonces, esto es un tema interesante porque hay una correlación sumamente interesante que hace el Zohar con esto del nervio ciático, que es la novena mitzvah de la Torah. La Torah contiene 613 mitzvot. Nosotros sabemos que las mitzvot es el sistema mediante el cual Dios nos reveló cómo conectarnos a Él. Y pues el pueblo de Israel ha sido muy celoso en cuidar las mitzvot, porque las mitzvot han sido nuestra única luz para vivir en un mundo tan difícil. De estas 613 mitzvot, hay muchas formas de clasificarlas, pero hay 248 mitzvot que son positivas, que son hacer, y hay 365 mitzvot lotase, que son las negativas. Y esto es muy interesante porque hay otro midrash con otra Zohar que nos dice que 248 son todas las partes de órganos de nuestro cuerpo y el 365 se asocia a los nervios, tendones y vasos sanguíneos. De tal manera que cada uno de esos 365 tiene una relación con los 365 días del año solar. Dado que hoy estamos en el prime del calendario solar, con el mes del sol, con el león, que es el sol, significa que el día de hoy es el día fuerte de Isaf y de sus fuerzas de poder destruir Israel. Y obviamente, cuando el ángel quiso dañar a Jacob, él trató por todos lados, trató de estrangularlo, trató de deslocarlo, trató de aplastarlo, trató de por todos lados, y el único lugar que encontró una vulnerabilidad fue en el nervio ciático, y es donde lo dañó. Entonces, a pesar de que ganó Jacob,
Jacob quedó dañado, quiere decir, para siempre quedó dañado con un tipo de ciática crónica, y esa ciática nos recuerda que a pesar de que vamos a tener eventualmente la victoria, y nuestra victoria es la victoria de Hashem y la victoria del monoteísmo, no quiere decir que vamos a llegar ilesos. Y es por eso que pues el día de hoy es un día de lamentación, porque en el día estrella de Eisaf, donde la fuerza de él está toda en su prime, pues resulta que hemos tenido muchas desgracias. Entonces, antes de pasar a hablar de las lamentaciones, las desgracias, etcétera, etcétera, quiero decirles algo muy interesante. Hemos hablado acá de una polaridad. Quiero mencionarles que normalmente las cosas que están en los extremos, aunque parecen que están totalmente y diametralmente separadas, la realidad es que el extremo se une. Quiere decir, si tú agarras una cinta, tú ves un extremo, ves el otro extremo, pero la realidad es que cuando estás en los extremos es muy fácil estar como en el mismo punto. Lo difícil, como dice el Rambam, es estar en la línea del medio. Por lo tanto, el ángel de Isaf, que es Samael, que es la Nahash es como la figura arquetípica del mal, tiene la gematria de 358, la palabra Nahash. Nun, Het, Shin. Y curiosamente, el antídoto de la Nahash es Mashiach, que también Mashiach tiene 358. Entonces, esta polaridad nos lleva a entender de que muchas veces dentro de la polaridad se encuentra el veneno y se encuentra el remedio. Y muchas veces el veneno puede ser el remedio. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tomar en cuenta porque es la energía de este momento en particular. Bueno, históricamente, si tenemos que recordarnos la primera vez que se menciona el 9 de Av, el 9 de Av estaba destinado a ser un día de gloria. Estaba destinado a ser un día donde Moshe mandó a un grupo de gente destacada del pueblo de Israel, uno de cada tribu, a explorar la tierra, a traer productos de la tierra, a que vean cómo les conviene atacar, cómo les conviene entrar. Quiere decir, él los mandó para una cuestión maravillosa de agarrar seguridad, de agarrar entusiasmo. Y sabemos que estos exploradores llegaron con un reporte nefasto, negativo, hablaron la Shonara, se quejaron de la tierra de Israel, dudaron de su fuerza, dudaron de Dios, llegaron con una cosa terrible, y lo que iba a ser un día de fiesta, de sí podemos, vamos a entrar a la tierra de Israel, es el final del viaje, es el final del éxodo, pues de pronto se convirtió en un día donde la gente escucha estas noticias y la gente, en vez de callarles la boca, en pocas palabras, la gente empieza a lamentarse, a llorar, a ir contra Moshe y decirle, ¿cómo nos sacaste de Egipto? Nos hubiéramos quedado allá. ¿Cómo nos haces esto? Y entonces se creó como un vórtex energético donde el día que estaba destinado a la gloria y que estaba destinado a algo grandioso, se volvió en un día de llanto, de reclamo, de dolor, sin ton ni son. Y esto quedó como una huella que reverbera históricamente hasta nuestros días. Quiere decir, la percepción, la recepción de este reporte, la sensación de ocultamiento de Dios cuando la realidad era ridículo. El pueblo de Israel estaba comiendo maná, estaban tomando el agua del pozo de Miriam, estaban protegidos de día y de noche por la nube, estaban bajo el canfé y el Shejiná, estaban bajo las alas de la Shejiná, y en vez de decir, bueno, Dios está con nosotros, nos ha hecho todos estos milagros, fueron y creyeron a esta gente sus pésimos reportes,
lloraron, se lamentaron, y eso creó como una energía que va a reverberar y que va a volverse como una espiral de decadencia. Entonces, el día no es malo, es un día que está destinado a algo bueno, pero la actitud, las emociones precipitaron algo muy malo. Y obviamente no nos sorprende que en este día, exacto en este día, no es en esta temporada, en este día suceden muchas tragedias. Se destruye el primer templo, el de Salomón. Se destruye el segundo templo, el de Herodes. En Europa, Urbano II inicia las cruzadas, exactamente en un Tisha B'Av. Las cruzadas puede ser que para gente que no conoce lo vea como un momento heroico, pero las cruzadas fue una tragedia para el pueblo de Israel, porque los cruzados, cada vez que pasaban por una aldea donde vivían judíos, arremetían contra todos, los mataban, los torturaban, a las mujeres las violaban, y fueron muchas cruzadas. Quiere decir, fue una época horrible para el pueblo de Israel, que generó un precedente de entrar y pillar y matar y robar, una cosa espantosa. El decreto de Granada, la Carta Magna de expulsión de los judíos de España, Tisha B'Av, la declaración de la Primera Guerra Mundial, Tisha B'Av, la inauguración del campo de exterminio de Treblinka, un campo que era una máquina de muerte, Tisha B'Av. En nuestros días, la explosión del AMIA en Argentina, Tisha B'Av. Entonces, aquí no puedes decir, bueno, es coincidencia. No puedes pensar que es coincidencia. De entrada, no podemos pensar en las coincidencias, y esto es menos coincidencia. Entonces, evidentemente se generó una energía negativa y desgraciadamente es una energía que no hemos podido remediar. Estamos hoy en día ayunando, estamos hoy en día sin templo, estamos hoy en día con amenazas espantosas de antisemitismo, de antisionismo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, cada año la gente llega este día, se lamenta, llora. La cuestión es que aquí no es un elemento de, bueno, vamos a investigar qué fue lo que pasó, vamos a entender qué fue lo que pasó. No. Quiero decirles que en el Talmud Yerushalmi, hay el Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, hay una cita que dice lo siguiente: cada generación que no vio la reconstrucción del Betamigdash es como si esa generación fuese la generación en la que se destruyó el Betamigdash. Entonces, las personas podemos decir, bueno, se destruyó por la gente que vivió entonces, que hicieron cosas negativas. No. Si no vemos la reconstrucción hoy, significa que no, y que pecamos o que tenemos el mismo problema que esa generación de hace 2000 años. Y esto es terrible, porque esto no me exime a mí de la situación actual. Quiere decir, yo estoy absolutamente responsable de la construcción o de la no construcción del Betamigdash. Y no es una cosa de estar tristes por el pasado o estar tristes por no tenerlo. Debemos de estar tristes porque no logramos arreglar el problema original. Entonces, obviamente, hay un evidente potencial de desgracia, de tribulaciones, de lamentaciones, de dolor, cosas horribles han pasado este día. Y mucho de la energía de este día es sentir el dolor. Y es muy difícil sentir el dolor. Les voy a decir por qué. Porque nosotros no conocimos el Betamigdash. Porque nosotros no sabemos de qué nos perdemos. Y yo lo mencioné en un YouTube que subí. Es como una persona ciega que le dices, es que te estás perdiendo de ver este paisaje. ¿Qué puede él decir? Bueno, ok, pero él no sabe que se está perdiendo.
o la persona sorda que se está perdiendo de oír una sinfonía de Beethoven, de que no sabe lo que se está perdiendo. La verdad, no sabemos de lo que nos estamos perdiendo. Entonces, lo que hacemos es que explotamos el dolor externo y las consecuencias de no tener el Betamigdash para ver si eso nos sensibiliza para sentir el dolor de no tenerlo. Pero la realidad es que, tomando en cuenta que este es un mes que tiene este potencial tan impresionante para un lado y para el otro lado, pues resulta que así como tiene el potencial de destrucción y de problemas, pues también tiene un potencial evidente de redención, de grandeza y de reconstrucción. Entonces, vamos a tratar en esta clase de no ahondar en lo que está mal, que normalmente pues ya sabemos, sino que vamos a ver la otra cara de la moneda. Les voy a decir por qué es importante hacer ese ejercicio. Nosotros podemos estar desesperados de la situación que vivimos y que hemos vivido, el pueblo de Israel, pero la realidad es que este sábado yo estaba estudiando con mi esposo un libro que se llama El Nefesh HaChaim, de Rabino Rahaim Volozhin. Y en el Nefesh HaChaim leímos que realmente él pregunta cómo Dios permitió a Nebuchadnezzar, a Tito, destruir los templos. ¿Que acaso el amor por nosotros es más grande que dejarles a estos idólatras malvados destruir el templo? Y entonces se contesta una cosa muy interesante, pero dice, bueno, es que ellos destruyeron el templo físico, pero ellos no hicieron ningún daño en el templo espiritual. Entonces Dios les permitió terminar con la parte física, pero espiritualmente el templo está intacto. Quiere decir, hay un elemento muy interesante que voy a mencionar. El Shabbat de la semana pasada, el pasado Shabbat, es un Shabbat que se llama Shabbat Hazón. Hazón significa el Shabbat de la visión. ¿Y por qué se llama así? Porque la Haftará que se lee, después de leer la Torah se lee la Haftará, se lee Hazón Yeshayahu, se ve la visión de Yeshayahu. Y la visión de Yeshayahu es que Yeshayahu vio el templo. Entonces, ¿por qué se ve la visión del templo antes de Tisha B'Av? Porque nosotros tenemos que ver y tener en nuestra mente la visión del templo, porque emocionalmente, como el templo existe arriba, nosotros podemos, con nuestras emociones, precipitar el templo en la realidad física. Por eso hay todo este elemento de que el templo va a bajar completo, que el templo va a ser de un instante al otro, porque nosotros tenemos que ver esa visión. Entonces, en vez de pensar en la destrucción y pensar en todas las tribulaciones que ha vivido el pueblo de Israel, los pogroms y las expulsiones y los genocidios que los conocemos y que desgraciadamente es terrible, quiero en esta ocasión enfocarme en esa visión, en el Hazón de Yeshayahu. En el libro de Zeharia dice una cosa muy sorprendente. Dice, el ayuno del cuarto mes, quiere decir el ayuno del 17 Tamuz, así como el ayuno del quinto mes, que es el 9 de Av, así como el ayuno del séptimo mes, que es el Tzom Gedalia, y así como el ayuno del décimo mes, que es el 10 de Tebet, todos esos ayunos tienen que ver con diferentes etapas en la destrucción del templo. Todos esos ayunos eventualmente se van a convertir en alegría, celebración, días festivos para la casa de Israel. Entonces, por eso era tan importante para mí ahondar tanto, con tanto detalle, en la energía del mes. Vimos que el mes tiene un potencial increíble, luminoso, grandioso, de líder, de Mesías, pero tiene el otro lado terrible. Entonces, nosotros sabemos que este mes tiene este potencial para la renovación, para la reestructuración y para la grandeza. Entonces, esto es un tema importante, lo que dice Zeharia. Según la pesista de Rabasi, hay un tema importante con Tisha B'Av.
que dice que realmente el día tiende a dar un vuelco radical para convertirse en un día de regocijo. Y dice particularmente la Masejet Brajot que el 9 de Av es el día que nace Mashiach. Así que es impresionante que en el peor día del año, del peor duelo, nuestra consolación es que va a llegar Mashiach, que también se llama Menachem. Entonces, es un día que tiene un potencial enorme. Entonces, aquí yo, obviamente, traigo otras fuentes. Una de las fuentes más interesantes es que las fiestas judías no se llaman Hagim en la Torah. Las fiestas judías se llaman Moadim. Y los Moadim están asociados a lo que nosotros llamamos las fiestas judías, los Hagim. Y es importante mencionar que uno de los Moadim que se mencionan en la Torah es Tisha B'Av. Entonces, no es un día nada más de Tanit, no es un día nada más de ayuno. Estamos diciendo que realmente es un Moed. Y el día de hoy, un compañero mío me dijo que el Aria Kadosh, a las 12 del día del 9 de Av, a la gente le decían Agut Moed. Quiere decir que tengas un feliz día. Y es interesante porque al final, en el último rezo de Tisha B'Av, las personas se vuelven a poner tfilim, como que hay un elemento terrible a las primeras horas y un elemento tremendamente de revelación. Entonces, esto es un tema muy alentador y muy optimista para el futuro. Entonces, esto no significa que esta es una huella histórica que llegó para quedarse, que no hay forma de quitarla. Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué depende? ¿De qué depende de seguir ayunando y seguir lamentando y leer la Megilat Eija? ¿De qué depende? Y no quiero parecer como un show, pero la realidad es que tanto la destrucción como la alegría y la renovación, todo depende de nosotros. Todo depende de nuestra actitud y de reparar aquello que sabemos que sucedió. Entonces, aquí entra un tema muy fascinante. Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Obviamente, sabemos perfectamente por qué pasó esto. Eso es lo peor, que si no supiéramos y Dios nos dice, bueno, están mal, pero busquen en qué están mal y pues hagamos un Seshbon Nefesh, hagamos una introspección en qué estamos mal, pero no es necesario hacer la introspección. Es ridículo. El Talmud nos dice por qué se destruyó el primer Bet Hamikdash y nos dice por qué se destruyó el segundo Bet Hamikdash. Si nosotros seguimos en la crisis de la destrucción del segundo Bet Hamikdash, la destrucción de Edom, de Roma, y seguimos viviendo en el exilio de Isaf, sabemos perfectamente, y lo dice el Talmud, que esto sucedió por un problema que se llama Siná. La Siná es odio. Lo llaman Sinat Hinam porque es odio gratuito. Pero este tema de Sinat Hinam implica que la gente pensaría que hay un odio que sí puedes tener, que está justificado, y hay un odio que no puedes tener. Pero la realidad es que no puedes tener odio. La realidad es que odiar es un veneno que te tomas tú pensando que el otro se va a morir. Es un mal social que lo único que hace es podrirte, fragmentarte, separarte y disgregarte. Entonces, la persona no debe de sentir odio. La persona debe de extricar esa emoción de sí y la debe de canalizar hacia otras emociones, porque el odio es un cáncer. Y obviamente, ese es el problema por el que no hemos logrado revertir esta maldición. Entonces, es muy triste decirlo, pero cuando pasó esto, y esto es importante decirlo porque tenemos que oírlo, cuando pasó que Tito destruye el Bet Hamikdash,
los jajamim dijeron, ¿por qué nos está pasando esto? Cuidamos la Torah, cuidamos el Shabbat, cuidamos Kashrut, estudiamos Torah, no entendían, porque en el primer templo sabían que hubo Shfichut Damim, mataban a la gente, había idolatría, habían otros males que fueron remediados. Pero aquí como que se veían a sí mismos, dicen, todo está bien, no entendemos qué está pasando. No, pues no estaba todo bien. Era una época de fragmentación, era una época de grupitos, eran los estos, los esenios, los sedukim, los saduceos, los fariseos, los baitosim, los de Qumran, los de estos, eran como fracciones, que normalmente en una sociedad hay fracciones, quiere decir, la sociedad no tiene que ser homogénea, pero eran fracciones que desvalidaban unos a los otros y que todos sentían que ellos tenían la razón y ellos tenían la verdad y que el otro estaba equivocado. Y les digo una cosa, no tenemos la verdad nunca. La verdad la tiene Dios. Y mi verdad es un fragmento de muchas verdades. No hay un camino, no hay un estilo, no hay una forma donde la persona puede decir, esta es. Y si una persona piensa eso, está equivocado y es idólatra. Porque Yesh Shivim Panim la Torah tiene 70 caras. Y yo, por el puro hecho de que estoy anclada a un tiempo, a un espacio específico, soy incapaz de ver todas las 70 caras. Y por lo tanto, yo no tengo ninguna autoridad de desvalidar a nadie. Yo veo mi visión y yo necesito tu visión para entender un poco más de la verdad, porque nosotros somos fragmentos, no somos unidades. Por lo tanto, este problema es un problema que sigue en nuestros días. Y hoy más que no. Por eso es terrible. Entonces, esto lleva a una cosa existencial. Y la cuestión existencial de la que quiero hablar es la siguiente. Este día, como vieron, es bipolar. Bien, mal. No es medias tintas, no es, bueno, vamos a encontrar el camino bonito de en medio, no. Es un momento de polarizaciones y lo estamos viendo en México, en Israel, en Estados Unidos. Estamos viviendo una polarización muy importante. Entonces, hay que aclarar qué es bien y qué es mal. Porque desde que el hombre comió del Etzadat, el bien y el mal se entremezclaron y todo bien contiene un poco de mal, todo mal contiene un poco de bien. Entonces, realmente tenemos que reconocer que estamos confundidos. Nuestra fuente para conocer el bien es la Torá, pero aún así la Torá se tiene que estudiar, se tiene que dilucidar, la halajá tiene tantos detalles que es difícil entender qué es bien y qué es mal. Entonces, en términos generales, en términos filosóficos, bien es Dios y para tú estar bien, tú tienes que hacer lo que se llama emular a Hashem, alachta bederaham, ven sus caminos. Así como él es Rahum, él es compasivo, tú sé compasivo. Así como él es Hanún, él es misericordioso, es bondadoso, tú sé misericordioso. Entonces, si yo hago lo que Hashem se atribuye que él hace, entonces yo automáticamente me vuelvo bueno. Porque aquí no eres bueno porque pienses bien. Aquí eres bueno porque haces bien. Estamos en Olam Asiá, estamos en el mundo de acción. Entonces, el concepto del bien en el judaísmo es real. Bien es Hashem. Hashem define el bien. Hashem es el bien. Y para estar bien, tienes que emular al que es bien, que es Hashem. Sus 13 midot rahamim. Bien es Dios. Y Dios es Ejad. Ejad significa uno. No trinidad, no dualidad, no zoroastras. Ejad es uno. Dios está por encima del bien y el mal. Él es bien y él creó el mal. Y por lo tanto, uno y la unidad es bien. Dios es luminoso. Dios es conexión. Dios es amor. Servir a Hashem, amar al prójimo. Eso es bien.
En otro lado, tenemos que es mal. Bueno, desconexión, fragmentación, obscuridad, idolatría, desconexión, egoísmo, arrogancia, odio. Quiere decir, la fuerza que une, la fuerza que crea unidades, se llama amor, se llama Gesed. Y cuando requieres de hacer ejat, necesitas unir. Por lo tanto, todo aquel que fragmenta, todo aquel que hace diferencias de ellos y nosotros, y ellos están bien y estos están mal, y esto es bien y aquello mal, y descalifican al otro porque no son como ellos, evidentemente eso es mal. Aunque lo hagan en nombre del bien, eso es mal. Y por lo tanto, esto es un principio que quiero compartir con ustedes, que es un principio que quiero que los acompañen siempre para aclararnos. Hay un principio en el judaísmo muy faciente en la Kabbalah que dice, para conocer a uno, se requiere de uno. Quiere decir, Dios es uno, todo lo demás no es uno. La creación es fragmentación. Entonces, para poder realmente tener una relación con Dios, Dios nada más se relaciona con unidades. Por lo tanto, si yo soy un fragmento y tú eres un fragmento y aquel es un fragmento, nuestra capacidad de relacionarnos con Dios es limitada, es fragmentada. Entonces, ¿qué requiero para poder relacionarme efectivamente con Dios? Esto lo sabemos porque históricamente, una de las únicas veces que el pueblo se unió completamente fue cuando recibieron la Torá, que dice que hay Mambrú, que Amehat, que Levehat. El pueblo se unió. Y cuando se unió, tuvieron la revelación y Dios les dio la Torá. Y fue un momento de tikkun, fue un momento de reconocimiento, conocimiento, amor y comunión. Por lo tanto, si yo requiero devolverme una unidad, requiero de amar al prójimo. Yo necesito unir a los demás, necesito ver tu visión. No necesito tolerar tu visión, necesito tu visión, necesito tu aportación. Cada uno de nosotros somos una pieza de un rompecabezas. Y si Dios me creó a mí, y te creó a ti, y creó a Anita, y creó a Enrique, y creó al que creó, es porque es valioso, y porque es necesario, y porque tengo que aceptarlo. Y eso es un Klal Gadol Batorá. Ese es un verdadero principio de la Torah, la unificación. Un líder que te separa es un mal líder. Un amigo que te habla mal de otro amigo es un mal amigo, porque al rato va a hablar también mal de ti. Y la fuerza para poder unir, esa fuerza se llama amor. Entonces no quiero ser ridícula, pero all you need is love. Todo lo que necesitamos es amor. Es no ver con odio, con desprecio, con mala vibra al demás, a la otra persona, al prójimo, sino verlo como algo necesario para armar ese hat. La solución contra el sinat hinam, la solución contra la siná, contra el odio, es el amor. El amor en hebreo se dice ahavá, pero ahavá es gesed. La mejor manera de explicar qué es gesed es el amor. Y Dios es olam, gesed y bané. Dios creó el mundo con gesed, lo sostiene con gesed. Toda la creación está sostenida con gesed. Que el din es necesario para distribuir de manera correcta el gesed, sí. Pero el Klal Gadol Batorá es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Be'ahavta le reaja kamoja. Como dijo Rabbi Akiva, es un Klal Gadol Batorá. No hay, todo lo demás son detalles de que te van a sensibilizar para hacerlo de manera bien, porque el ser humano es muy subjetivo. Pero realmente, si queremos ver en nuestros días la construcción del Bet HaMikdash, tenemos que amarnos, unirnos, respetarnos, validarnos. ¿De quién depende? ¿De quién depende tener un Bet HaMikdash? ¿De qué depende tener la Geula? ¿De qué depende que este mundo sea un mundo mejor?
tanto para Israel como para toda la humanidad. Obviamente, depende de nosotros, depende de ti. Con estas palabras, pues quiero desearles y quiero desearme que tengamos el sejut, que tengamos el mérito de revertir esta tendencia, porque esta tendencia es tremenda, esta tendencia es destructora, esta tendencia ha sido terrible para la humanidad y está completamente en nuestras manos precipitar otro tipo de emociones. Si nosotros creamos otro tipo de emociones, vamos a traer esa visión de Hazón, de traer el templo en nuestros días. Está completamente en nuestras manos. No somos víctimas de nadie. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de traer esa realidad a nuestras vidas. Así que muchas gracias, Anita. Aquí estoy para las preguntas que pudieran surgir. Híjole, qué interesante, Anet, de veras, un punto de vista muy interesante en todos los sentidos, diferente. Yo hace unos días escuchaba gente que decía con todo esto que está pasando en Israel, que decía, híjole, justo en Tisha B'Av, ya sabes, o sea, no sé si tenga que ver o no, o sea, la verdad es que pues no sé, Claro que tiene que ver. pero pues sí puede ser una casualidad, yo no sé, pero sí escucharlo de diferentes personas en diferentes momentos sí me sorprendió, ¿me entiendes? Pues mira, yo Ojalá, creo, ojalá y lo podamos usar como de reconstrucción, como dices, y sí, que lo que haya pasado sea para bien y vamos a ver que acabe todo con un buen método y que esperemos que se reviertan las cosas o que se encuentre una buena solución ante eso. Pero mira, quiero ser un poco optimista. Yo soy una persona de naturaleza muy optimista. A veces hasta me critican de mi optimismo. Pero fíjate que hay una profecía muy interesante dentro del Tanaj que dice que en la época de Mesías o la época previa al Mesías, que es lo que ahorita nosotros llamamos los Heblei Mashiach, que pienso que estamos viviendo, es una época donde las cosas se empiezan a polarizar mucho. Y es exactamente lo que está pasando en Israel y en el mundo. En Estados Unidos la derecha y la izquierda, en México también hay muchísima polarización, en Israel, bueno, no se diga, pero aunque lo vemos como algo terrible, también es como parte del proceso de separar las cosas, porque yo te quiero decir algo importante. La Torá nos habla de que Abraham es el padre de Israel, pero también es el padre de otras naciones. Es el padre de Ismael, es el padre de los Bnei Ketura. Itzhak es también el padre de otras naciones. El hecho es que Isaf, que es el archienemigo de Israel, pues viene también de Itzhak. Entonces, esto es, en Kabbalah uno es a la derecha, Abraham, a la de izquierda es Itzhak. Pero es interesante que Am Israel surge como Am, como pueblo, de la línea del medio. Entonces, la línea del medio, que Yaakov, es Tiferet. Tiferet es balance. Entonces, yo creo, aunque se ve ahorita terrible porque estamos ante la derecha, la izquierda, los seculares, los estos, estamos en un momento terrible, la realidad es que Mashiach es una figura muy interesante porque es una figura política. Es una figura que tiene sabiduría, que cuida la Torá, que valida perfecto el Yadut, es perfecta, pero es un líder político. Entonces, yo quiero pensar que ante tanta polarización es también una oportunidad para que surja el Tiferet, que surja lo que Hegel llamó la tesis, la antítesis, la síntesis. Quiere decir, estamos en una posibilidad de gestar un medio correcto que sea satisfactorio para unos y para otros, porque ahorita cada quien está jalando y eso es muy, muy dañino. Entonces, en esta tesitura, quiero desear
tanto a México como a Israel y como a Estados Unidos y al mundo en general, que encontremos la línea de en medio. Amén, que así sea, Anet. Estoy leyendo, muchas felicitaciones en Facebook, gran plática, interesante tema, súper bien explicado. Luz Escutia nos dice, es preciso hacer cambios profundos. Aquí tenemos unas preguntas, vamos a leer. A ver, Adelante. dice Esther. Hola, excelente conferencia. ¿Por qué dices que la tristeza aleja a Dios? Yo pensaría que es lo contrario. Fíjate que esto está muy estipulado en la Torá, que a Hashem se le tiene que servir con simja. Y hay una prueba de esto. Cuando Jacoba vino, le avisaron que su hijo murió, que no había muerto, pero él pensó que murió, Yosef. Él, de tanta tristeza, la Shejina se alejó de él y dejó de tener esta Ruach HaKodesh, esta conexión. Entonces, la tristeza nos aleja y nos previene de tener una relación con Dios, porque la alegría nos expande, nos abre, y la tristeza nos cierra y nos enclaustra. Y la realidad es que para poder, la persona que está triste, que está deprimida, está como como en un cocún, está como en una burbuja aislado, en una cueva, y no tiene acceso al mundo y a la grandeza del mundo. Por lo que realmente, por eso en el mes de Av dicen no es que estés triste o que estés de luto, así no dice la Torá. La Torá dice baja un poco a tu alegría, pero sigues teniendo alegría, porque si no tienes alegría, no tienes forma de conectarte con Dios. Porque tanto la tristeza como la preocupación, como la incertidumbre, como el dolor, son energías muy bajas que se materializan y en cambio la alegría, la felicidad, todas estas connotaciones de Gil, Sazón, Simja, todas estas cuestiones son energías de vibraciones altas y obviamente Dios tiene vibraciones muy altas. Entonces, nosotros tenemos que tener felicidad en nuestras vidas, tenemos que encontrar la felicidad interna, tenemos que programarnos para estar felices, agradecidos, y expandidos. Por lo tanto, es mucho más importante y es la manera correcta servir a Hashem con simja, siempre. Ok. Nos dice en Facebook Alejandra Narda, muchas gracias por esta excelente plática. Saludos a la doctora Anet. Su trabajo, como siempre, es tan profesional e inspirador. Muchas gracias. Y por aquí tenemos asistente anónimo, nos dice Shalom a todos. Hay algunos canales de YouTube donde se menciona que en lugar de ayuno físico se haga ayuno de palabras. Y hay quien menciona que debemos afligir el alma, no rezando absolutamente nada, ni Amidá, ni Shema Israel, etcétera. ¿Qué tan positivo es ese ejercicio de no hacer nada relacionado a Dios, Hashem? Bueno, es una pregunta que tiene una connotación alágica muy importante. Primero que todo, siempre el ayuno tiene que ser ayuno de comida, de bebida. Sabemos que hay 5 cosas que no se pueden hacer, que no se puede uno comer, no puede uno tomar, no puede uno tener placer físico de un baño, de cremarse, de darse un masaje. No podemos calzar zapatos de piel y no podemos tener relaciones sexuales. En ese sentido, estamos muy similares a las aflicciones, el initem benefshotehem, de Yom Kippur. Y en efecto, cuando una persona está en luto, la persona que está en luto, pues hace menos mitzvot, como que está en un estado afligido, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, ayunar con la palabra es una forma extra, pero no la sustituye. Quiere decir, no puedes decir, bueno, yo me voy a echar un ayuno de palabra, pero sí voy a comer, porque entonces estás haciendo lo que tú quieres y lo que tú quieres no es lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Entonces, hay mucha gente que hace las dos, que es bien difícil porque es complicado, pero la que es la de comida. La de la hablada es simplemente opcional
tiene sus ventajas, tiene su dificultad, tiene también sus cosas maravillosas. Y en términos de, hay muchas cosas que no se deben de hacer. El día de Tisha B'Av es un día que sí se puede prender la luz, no es un día no es un Moed, así como Shabbat o como Yom Tov, que no podemos hacer eso, pero se acostumbra que lo que es esta noche, lo que es en el día, pues sentarnos como en unas sillas bajas y no en el suelo o como si estuviéramos sentados en luto y provocar esta sensibilidad que muchas veces necesitamos para crear empatía por lo que no tenemos, sentirlo. Entonces, sí, no se ponen de día los tefilim, hay ciertas cosas del rezo que no se dicen, pero en general sí se reza, sí se lee Megillat Teijá, y conforme el día empieza a elevarse mañana, se empieza como a normalizar la energía, y bueno, cuando termine el ayuno, se come y se termina el ayuno. Entonces, sí es un día que tiene sus peculiaridades, pero particularmente cumplimos muy bien haciendo estas 5 restricciones particulares. Gracias, Anet. Lali en Facebook nos dice, muchas gracias, maestra, por compartir de su conocimiento. Y es cierto, la tristeza te enferma. Saludos, felicitaciones. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dice Mary Rosenfeld, muchas gracias, querida Anet. Mago Izón, gracias, Anet, por dar una conferencia optimista. Catalina Muñiz, muchas gracias, estimada doctora Pierre. Bellas enseñanzas, shalom. Evelyn Murillo, solo quiero darle las gracias, querida maestra. Muchas gracias. Déjame ver porque me parece que hay alguien que quiere hablar, pero déjame ver. Claro. Es que no se está. A veces de las preguntas salen cosas muy interesantes. Sí. Déjame ver por qué no se está pudiendo. Por alguna razón no estoy logrando que se vea la mano levantada. Ok. Ya sé que hay una mano levantada, pero no. A ver. Yo estoy viendo una pregunta acá, abrí el chat y veo a Patty que dice, ¿y cómo podemos estar este día? No soy judía, pero sí tengo una comunión con Hashem. Y esto es un tema bien interesante porque, como ustedes saben, en estas conferencias están abiertas a todos y hay de todo. Entonces, muchas veces asociamos el templo nada más con Israel y con el pueblo de Israel, pero la realidad es que el templo era un lugar universal y va a ser un lugar universal. Quiere decir, cualquier persona que quería traer un corbán, una ofrenda en el templo era aceptada, bajo ciertos estándares, obviamente, no es lo que tú quieras ofrendar, pero siguiendo las líneas de las ofrendas, cualquier persona podía ir a ofrendar. Entonces, la gente piensa que, bueno, al no tener el templo, entonces el pueblo de Israel está en el exilio y pobres de ellos, pero no es así. El templo es la fuente de entrada de toda la bendición a este mundo. Entonces, si en este mundo vemos guerras y vemos en este mundo sequías y vemos en este mundo cosas muy desagradables que pasan, deberíamos de estar muy preocupados de no tener el templo, porque de tener el templo y de tener adecuada la Shejinah en el lugar correcto, el mundo se beneficiaría. Sería evidente para todos. Y esto es un tema muy importante. Dios no es el padre del pueblo de Israel. Dios es el padre de toda la humanidad. Y toda la humanidad podemos tener una relación con Él y debemos de tener una relación con Él, ya sea como judíos, como noajidas o como gente monoteísta que debe de tener una relación con Dios, exclusivamente con Él. Y obviamente el templo representa la morada de la Shejinah, la presencia divina
entre nosotros, Beshahant y Betoham. Entonces, yo en un libro de alajot, de leyes, estuve estudiando las alajot Benei Noach, de los hijos de Noach, que es para toda la humanidad. Y cuando una persona siente este dolor de no tener la presencia divina y de tener tantos elementos negativos en su vida, la persona puede ayunar. No tiene que hacerlo, no es una mitzvah, pero lo puede hacer y puede estar del hombro del que ayuna y sentir esa fuerza. Lo que pasa es que el ayuno es una forma muy interesante de canalizar la luz, porque la restricción permite la canalización de esa luz. Entonces, pues si alguien se anima, lo puede hacer. Y es importante, pues, estudiar el libro de Lamentaciones, que es el libro de Hija del profeta Jeremías. Es un libro muy interesante, muy fino. Y pues es doloroso, pero también muy interesante. Hay gente que estudia el libro de Job, también el día de hoy. Es un día para reflexionar muchas cosas y principalmente para tomar responsabilidad. Es lo que espera Dios de nosotros. No nada más que lloremos y el día de mañana estamos como sin nada, como que no pasó nada, ya, vuelvo a mis andanzas. Yo estoy mal. La Torah me está diciendo, tú estás mal, algo estás haciendo mal, algo no estás haciendo bien. Y tenemos que hacer cambios. No podemos pretender que algo cambie. Como dijo Einstein, si sigues haciendo lo mismo, ¿por qué esperas un resultado diferente? Tenemos que cambiar esta actitud, cambiar. Eso es muy importante. Así que bueno, Así es. súper, súper Alice, bien. Alice nos dice, Sí. ¿por qué el ayuno es parte del 9 de Av? ¿Deberíamos entonces estar felices este día? Pues no, porque todavía no hemos logrado arreglar las cosas. Quiere decir, es un día que tiene una alegría en potencia enorme. Quiere decir, si todo sale bien y el año que entra no tenemos que ayunar, es porque ya arreglamos el problema y en vez de hacer una clase y ayunar, mejor hacemos una fiesta, pero todavía no estamos en ese nivel. Entonces no podemos estar contentos de algo que no tenemos, pero lo que podemos es tener la autocrítica de decir, si algo no está bien, ¿qué tengo yo que ver con esto? Y la verdad, sí tenemos que ver. Así que más vale que hagamos una introspección profunda y hagamos tikkunim, hagamos mejoras, hagamos cambios. Esa es la respuesta. Ok. Luz ¿Alguna Escutia. más? Sí, tenemos varias más. Luz Escutia nos dice, ¿qué podemos hacer desde nuestros espacios para ayudar desde la parte espiritual a combatir el antisemitismo que puede estar cerca? Pues la verdad es que es difícil porque el antisemitismo es como casi un mal que no se ha podido erradicar y que tiene una connotación terrible, pero por otro lado, también ha sido gracias también al antisemitismo que el pueblo como que se ha mantenido su identidad y su unión. Entonces, es muy delicado hablar del antisemitismo, pero obviamente, pues eh, hay que informar, hay que postear, hay que ver cómo Israel está siempre tratando de ayudar en desastres naturales, en tecnología, en encontrar medicamentos, en encontrar cosas. Cómo Israel siempre está, como dice el Teilim, yo estoy por la paz, pero ellos están por la guerra. Cómo Israel siempre está dispuesto a hacer un acuerdo con tal de tener paz. Entonces, nosotros pues lo tenemos que compartir con nuestros círculos y tener una postura muy clara de lo maravilloso que ha sido el pueblo de Israel para la humanidad, porque realmente es un pueblo muy pequeño, es un pueblo muy antiguo y es el pueblo que ha aportado más beneficios a toda la humanidad. Correcto. Entonces, es como un poco inentendible cómo un pueblo que ha aportado tanto a la humanidad es un pueblo que ha sido tan perseguido y tan odiado. Es completamente ilógico. Pero obviamente, pues nosotros tenemos que
que abrir esta luz y mostrar siempre la luz y no la oscuridad, ni no la sombra, y no las concepciones y percepciones. Entonces, pues particularmente yo conozco a Luz, entonces yo sé que Luz es muy activa socialmente, en redes sociales. Entonces, lo que tiene que hacer gente como Luz y muchas de las personas que tienen una actividad en redes sociales tan grandes, pues es abrir esta realidad, que la gente sepa todos los inventos, todas las cosas, todo lo que se ha hecho por el medio ambiente, todo lo que se ha hecho por la agricultura, por la ciencia, por la medicina, por la química, y en el campo de la moralidad, en el campo de la moralidad, aunque no lo queramos reconocer, todos los valores universales, todos son valores que se desprenden de la Torá. Entonces, no sé en qué momento el mundo se le olvidó esto. Así que bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. Correcto, Anet. Le voy a abrir el micrófono a Luli Holguín. Muy bien. Luli, ya estás. Si quieres, abre tu micrófono, por favor. Buenas noches. Hola. Ay, ya me puse nerviosa, qué pena. No, adelante, Luli. ¿Cómo está, More? Saludos. Gusto de poder estar aquí, presente y escuchando tan buenísima conversación. La pregunta que yo tengo es si podemos lavarnos los dientes y si podemos trabajar. Es un tema. En general no deberíamos de lavarnos los dientes, pero obviamente hay que entender que para un judío es como una obligación, para un no judío es una opción. Es importante saberlo. Entonces, bueno, si tienes que trabajar o vas a tener una pérdida económica por no ir a trabajar, pues claro, ve a trabajar. Y si seguramente estás en relaciones sociales, pues sí, lávate los dientes para que no haya problema. Pero en general, los judíos solemos no lavarnos los dientes y también solemos no trabajar, porque pues que es un día que precisamente como es el día que se concentra tanto mal y tanto dolor, lo limitamos a este día para no llevarlo todos los días. Entonces, pues preferimos tomarnos un día, se podría decir de asueto, aunque no es un día agradable, para reflexionar y tratar de no trabajar. Pero si la persona tiene que trabajar o tiene una cita muy importante a partir de cierta hora, pues que vaya y que atienda para que no tenga una pérdida peor. Entonces, es completamente circunstancial. Lo ideal es tomarse el día para crear la reflexión correcta y entrar en el correcto ambiente, emoción, para lograr precipitar ese bien, ese templo que todos queremos ver. Espero que mi respuesta te haya ayudado a aclararte. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Es un Gracias, gusto. Luli. Muy bien. ¿Algo más, Ok. Anita? Tenemos, bueno, agradecimientos y felicitaciones. Sofía Cuen nos dice gracias, Anet, excelente conferencia como siempre. Gracias. De mí, doctora Anet, como siempre, un placer escucharla. Gracias por prepararnos una gran clase, bendiciones. Noemí nos dice, doctora Pierre, gracias por esta plática, nos da una diferente visión de ver el 9 de Av, que seamos meritorios de encontrar el balance y servir al Eterno. Amén. Que así sea. Amén. Y bueno, siguen las felicitaciones. Muchas gracias. ¿Podría explayarse un poquito y explicar un poco mejor la parte de bajarle a la alegría? Desde Chile nos escribe. Sí, lo que pasa es que es como que siempre tenemos que estar en alegría, pero hay veces tenemos que aumentarla, como es el caso de Purim, que aumentas la alegría, y hay veces la tienes que bajar un poco. Entonces, nada más quiero aclarar que las 3 semanas que hay entre el 17 Tamuz y el día de hoy son 21 días que, curiosamente, es que ayer oí una clase que hablaba de esto. Normalmente el luto personal, esto lo dijo el rabino Rav Soloveitchik, el creador de Yeshiva University, me encanta y quiero compartir con ustedes. Cuando una persona tiene un luto,
personal. A veces pierdes un abuelito, un padre, una cosa así. El luto comienza con mucha intensidad y después va bajando. Entonces, el primer luto, bueno, es una cosa que se llama onen, que es terrible, que es así como que no hay consuelo. Luego viene lo que se llama el abeilut de los 7 días. Y después de los 7 días, pues vienen los siguientes 30 días, pero cada vez el luto se va aligerando de tal manera que al principio no sales de tu casa, después de 7 días ya sales de tu casa, después de 30 días ya te rasuras los hombres y ya las mujeres ya empiezan a hacer su vida normal. Entonces se va aligerando. Pero en el caso de las 3 semanas, es exactamente al revés. Empieza leve, cada vez se está poniendo más duro y más duro y más duro. Entonces, es una gráfica opuesta. El luto personal baja, pero cuando es luto grupal, cuando es un luto comunal, tiene que subir. Tiene que subir. Entonces, la realidad es que los últimos 9 días, que son estos 9 días del parto, del embarazo, la persona, esos últimos 9 días, entra en un estado muy profundo de luto donde alágicamente la persona no debe de oír música, no debe de ir a conciertos, no, obviamente no se hacen fiestas ni bodas. Hay cosas que se tienen que hacer porque pues si alguien tiene que hacer un Brit Milá o algo así, pues se hace, pero no se planea nada festivo. Hay personas que ni siquiera se rasuran. Mi esposo ahorita trae una barba horrible. Hay gente que no se baña el cuerpo completo y el pelo el mismo día, sino que se bañan por secciones. Entonces empieza como a ponerse la cosa más dura. Y esto es debido a que precisamente nos cuesta mucho trabajo dimensionar el luto de tener la pérdida de algo que no conocimos. Cuando a un pariente lo pierdes, es muy claro que ya no vas a ver al abuelito, que ya no vas a ver a tu papá. Y es muy duro, pero es como radical. Pero lo perdiste, lo vías ayer, ya no lo ves hoy. Pero el templo no lo hemos visto en 2000 años. Y no sabemos lo que es tener la Shejina dentro de nosotros. Entonces tenemos que hacer un poco como un acting, tenemos que ir incrementando el luto para que esto se vuelva más sensible en nosotros. Entonces, es interesante, pero ayer la clase que escuché, dice Rabino Bradowitz, dice que se acercó un cura con él, vivían ambos en Baltimore, y le dijo, se acercó a él el día de Tisha B'Av, y le dice, ¿puedo hablar contigo? Y le dice, sí. Y se sentó él así con todo el dolor y le dice, estoy tan triste de que no tienen el templo. Y él se quedó como impresionado porque como que sintió eso y de verdad vino a pedir el pésame por eso. Muy, muy sensible de su parte. Entonces, ese es el motivo por el cual las cosas se van intensificando y obviamente es muy importante hacer notar que el 9 de Av se volvió como todo lo malo, júntalo ese día. Y la idea es muy clara. Si tienes un día para llorar, para estar mal, para ayunar, para todo, es como decir, vamos a estar mal, pero es nada más un día. Porque al otro día ya no tienes que estar mal. Y en unos cuantos días tienes que estar bien. Y en un poco tiempo vamos a estar en las fiestas y vamos a estar felices. Entonces, es muy importante, en el judaísmo siempre se privilegia el bien, la vida, la alegría. Hay situaciones donde hay, por ejemplo, ya está una boda y alguien murió, no se cancela la boda. A lo mejor la persona que está en duelo no va a bailar y todo, pero no se cancela la boda. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que dar prioridad a la alegría y a la felicidad y no al dolor y a la tristeza. Y esto es una forma importantísima que el judaísmo vive su vida. Y gracias a eso, afortunadamente hemos podido sobrevivir y somos un pueblo muy vital y somos un pueblo muy alegre. Bueno, no tan alegre, pero a veces nos ponemos muy alegres. Vamos alegres. Sí. 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 Bueno, pues hay muchas felicitaciones, Anet. Todos Mil gracias. felicitan, agradecen la clase. Yo, en nombre de la Keilah, te agradezco muchísimo
esta oportunidad de escuchar esta clase en un día tan especial como hoy y sobre todo esta visión que tú nos das, ¿no? Que creo que también es importante ese optimismo del que hablas. Me parece Sí. interesante e importante. Y bueno, antes de despedirnos, quiero nada más recordarle al público que esta clase queda grabada para quien quiera volverla a escuchar o por alguna razón, si alguien no la escuchó, puede hacerlo tanto en Facebook como en YouTube de la Keile. Y bueno, agradecerles a todos los que se conectaron en nuestras plataformas y por supuesto a ti, Anet, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por habernos dado esta maravillosa clase. Aprovecho para agradecerte muchísimo y a la Keilah, y pues les deseo a todos que ojalá que este sea el último ayuno y que el año que entra podamos celebrar, invitarlos a una pachanga y tener frente a nosotros la Geulá, a Mashiach, el templo, y que lo veamos en nuestra vida, porque si lo vemos en nuestra vida es que lo logramos. Así que hay que Amén. proponérnoslos. Muchísimas gracias, que tengan buena noche y pues pasaremos este día de la manera que lo tengamos que pasar, pero con ese lucecita de optimismo, de ver prontamente en nuestros días ese momento glorioso de la Shejina viviendo dentro y cerca de nosotros. Amén. Que así sea. Gracias. Gracias Muy bien. a todos. Que Buenas estén todos noches. muy bien. Gracias y Igualmente, que buenas noches. descansen. Gracias. Gracias. Mil gracias.